y no por el miedo. Aunque tal vez sí. Aunque tal vez tenga mucho miedo, porque vamos a contar la última de las 5 historias de esta etapa, de un cuento chino en primera persona, historia que involucra al pasado de nuestros oyentes, en algunos casos este año al presente, penosamente también al futuro, porque nos han contado historias que no tenían ni un final feliz ni un final siquiera, que estaban todavía abiertas, que se estaban sucediendo mientras los oyentes venían aquí y las compartían con nosotros. Y ahora estamos a oscuras, iluminados apenas por la luz de una vela en el estudio grande, en el estudio Fernando Peña de Metro 95.1. Un estudio que tiene una placa en la puerta, placa que no curiosamente dice: si ven por ahí al fantasma de Fernando, díganle chau puto lindo. Se habla de fantasmas ya desde la fundación de este estudio. Y para hablar de fantasmas, hoy estamos con Sebastián Sirvent, que es diseñador y desarrollador de sitios web y de aplicaciones, que tiene 42 años, del que no sabemos nada, al que acabamos de conocer recién hace 1 minuto y medio, pero del que apenas tengo como trazo biográfico que su vínculo con lo sobrenatural empezó cuando finalmente decidió mudarse con una novia a un departamento de la zona de Flores, y ese lugar que parecía el reducto de la intimidad para una pareja que iniciaba una vida en común, ese lugar en realidad albergaba a alguien más. Sebastián, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Sebas, sos el último de los 4 oyentes antes que vos vinieron a contar sus historias. No me pesa. No te pesa. Te podés ganar un viaje a Villa La Angostura. Genial. Pero vos sabés que lo más importante siempre de todo esto no es tanto el premio o el resultado, sino que desde que venimos haciendo esta sección, que ya hace un par de años largos, todos los oyentes que vienen a contar nos dicen que se sienten más livianos, que es terapéutico, que es sanador compartir la historia con tanta gente, es catártico. Y Sebastián recién nos dijo, cuando encendíamos la vela y apagábamos las luces, nunca conté esta historia a la luz de las velas. Siempre hay una primera vez para contar la historia, así que te escuchamos. Bueno, en realidad yo tengo, digamos, cuando nos mudamos a este departamento, nos habíamos tomado una semana más o menos para pintarlo, para ponerlo, para acondicionarlo. Y en uno de los días que estábamos trabajando bastante, que de hecho fue digamos, de alguien más, decidimos nunca más ponernos a pintar ni a trabajar en un departamento. En uno de los yo estaba trabajando en una de las habitaciones y mi novia estaba trabajando en el living. Yo salgo de una de las habitaciones y ahí en el pasillo veo, así que digamos, me impactó de golpe. Veo que aparte lo más loco fue que es la primera vez que me pasa de verlo en colores. Vi un nene que tendría, poner una altura de unos 7, 8 años, y lo vi en colores, era rubio, o sea, estaba perfectamente definido, era la primera vez en mi vida que lo veía definido. O sea, si yo hubiera estado en un lugar público, capaz que ni me daba cuenta que lo estaba viendo, porque era tan clara la forma en la que lo veía, que yo obviamente sabía que no había nadie ahí. Y bueno, me es muy difícil recordar el momento exacto, porque fue así como muy choqueante. De hecho le pregunté a mi novia, dije, contame cómo fue, porque no me acuerdo bien cómo fue exactamente ese instante, y ella me lo contó hoy. Dice que ella escuchó que yo grité desde el fondo, fuck. Yo puteo así. Él putea en inglés, el nombre. Está bien, es bilingüe en la puteada. Claro. Y me salía así, fuck, y ella me empezó a preguntar qué pasa, pensando que se había roto algo, no sé. Sí. Y yo no le respondía, entonces en un momento dice que salí del pasillo, estaba todo pálido y que tenía los ojos vidriados. De eso sí me acuerdo que... Y bueno, y ahí le conté lo que acababa de ver. Claro, ella se me quedó mirando como... Ella sabía que yo había tenido, en algún momento le había contado que yo había tenido alguna experiencia similar. Eso no era nuevo. No. Digamos, era la primera vez que lo veía en colores. Eso es algo que lo destaco porque fue así como muy choqueante. Pará, vamos a los detalles. ¿Cuándo fue esto?
Y esto fue hace 4 años más o menos cuando nos mudamos a este departamento. En el departamento en el que seguís viviendo. Sí. Vos te mudás con tu novia a este departamento que queda en Flores. Sí. Un departamento donde antes de entrar a mudarse tienen que hacer algunos arreglos y ponerse a pintar. Exacto. Están pintando con tu novia, vos salís de una de las habitaciones mientras tu novia está en el living y en el pasillo ves claramente como si estuviera ahí, o sea, con una presencia corpórea y en colores, este es un detalle que ya remarcaste 2 veces, a un nene rubio. ¿Cómo estaba vestido este nene? No me acuerdo bien qué tenía, pero tenía como si fuera una campera, un saquito. Lo que yo no le vi fue la cara, porque lo veía como que estaba entrando en una de las habitaciones. O sea, yo salía de una de las habitaciones y él venía como el pasillo es como una L chiquitita, y él estaba como si fuera en la pata de la L entrando en una de las habitaciones. Y yo lo vi de espalda y bueno, después entré a la habitación y obviamente ya no había nada. Sí. Vos destacás, claro, como que viste puntualmente a un ser humano. O sea, como claro. No el espectro, no es que sentiste la energía, sentiste que te pasaban, sino que viste concretamente definida la silueta de una persona específica. Exacto. Y no un fantasma transparente o una sombra negra o demás, como sí hemos tenido también el relato de mucha gente. Me da la sensación de que antes sí te había pasado quizás algo más difuso, sí. y esto te sorprendió por lo concreto. Sí, de hecho yo había pensado contar tengo para contar un montón, pero hay un par que son más importantes, digamos, que son más relevantes, digamos, por el nivel de shock que me significaron. Pero bueno, justamente por eso destaco esto, porque es la primera vez que veo en colores, o sea, que veo con esa definición, porque ver sombras, ese tipo de cosas, de reojo miles de veces, de frente algunas, que si quieren les cuento un par importantes. Sí, quiero agotar el episodio del nene. ¿Esa fue la única vez que vos lo viste al nene? No, yo lo vi varias veces más. ¿En este mismo departamento? Sí. ¿Siempre adentro del departamento? Sí. ¿Cómo hace para vivir ahí? ¿Tu novia te creyó? Yo calculo que sí, la verdad que no le pregunté en tu momento si me había creído o no, pero... Siguen juntos, sí, en sí, principio. Sí, juntos. Y escúchame, ¿cómo fueron el resto de las veces que lo viste al nene? Yo lo vi un par de veces que me agarró de nuevo así como que no lo estaba esperando, ¿sabes? Porque a veces, digamos, cuando me pasó, después estuve varios días que cada vez que pasaba por el cuarto ese miraba, como esperando a ver si encontraba algo. Obviamente esas veces no vi nada, y las veces que me pasó después fue cuando venís con la cabeza en otro lado, en otro mundo, y de repente me aparece, pum, la imagen. Y de hecho yo le dije un par de veces, la próxima vez que lo vea le voy a hablar, a ver qué pasa. Pero bueno, no me salió. O sea, claro, está bueno lo que vos decís. Probablemente cuando uno lo busque o cuando uno lo desee, esto no aparezca, sino que sea de manera sorpresiva o fortuita, ¿no? Cuando aparezca la visión. ¿Tenés alguna idea de quién puede ser este nene? ¿Hay alguna historia unida a este departamento o a tu propio pasado? Mira, la verdad que yo, a pesar de que me han pasado este tipo de cosas, de que soy muy chico, soy súper racional y intento encontrarle alguna explicación racional a todo este tipo de cosas. La mayoría de las veces me la invento, con lo cual no es que hay un amparo físico ni, no sé la palabra, científico que avale todas las teorías que yo desarrollo en mi cabeza. Hasta llegué a pensar estaré mal de la cabeza, de medicación. Pero bueno, como la verdad que tuve un montón de historias previas a esta, la verdad que no. Y aparte, bueno, pasaron algunas otras cosas. Por ejemplo, varias veces estábamos mirando la televisión, a la noche, ponele. A la noche, de día o lo que sea. Generalmente nos ponemos a mirar alguna serie a la noche en Netflix o algo. Sí. Y nos ha pasado un par de veces que por ejemplo, en el cuarto hay un pianito, que le terminé sacando las pilas. Hay un pianito que varias veces sonó. Se escuchaba. Eso me da un julepe, eso sí, ¿eh? Sí, lo cuento y se me pone una piel de gallina. Un pianito que está en otra habitación y que mientras vos estás distraído escuchás que suena. Claro. Y... Bueno, había un juguete que, bueno, ese yo calculo que el juguete estaba roto porque varias veces sonaba, que hacían un sonido un sonido de esos chinos irreproducibles, ¿viste? Que ya da miedo escucharlo a las 3 de la tarde prendiéndolo. Sí. Bueno, pero imagínate a las
2 de la mañana que suene. Pero bueno, ese calculo que era un tema de una falla técnica, pero el pianito era como muy raro. Inexplicable. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo convivís con eso? Estás ahí, suena Mirá, eso, sabés que no es la primera vez que te pasa. ¿Qué haces con el chucho que te agarra? ¿Con el miedo o con lo que sea? sabes que yo ya, no sé por qué motivo, pero en un punto es como que le perdí el miedo. Como que ya no, bueno, de hecho tengo quizá un porqué. Yo en otra época, en un momento que me habían pasado otras cosas, hasta llegué a ir me habían recomendado una mujer, que después terminé no creyéndole nada, porque de hecho la empecé a poner a prueba en algunas cosas y me empezó a decir cosas que no eran ciertas, pero sí me dijo algo que digamos, lo tomé como que me lo podía haber dicho un amigo o cualquiera, que era: relájate frente a ese tipo de cosas y enfrentalas, es el de frente. Pues es el único modo de, quizás, de superarlo o de ver de qué se trata. Y por eso es que pensé, bueno, la próxima vez que lo vea, voy a ir y le voy a hablar. Lo que pasa es que, claro, en el momento cuando vos lo ves, te paralizás y Claro. cuando le vas a hablar ya no está más. Está Sebastián Sirvent aquí con nosotros, diseñador de páginas web, tiene 42 años. La historia empieza y termina a la vez cuando cuando ve a este nene rubio, cuando se muda a este departamento que está pintando con su novia. Pero varias veces a lo largo de esta charla remarcaste mucho la idea de que no era la primera vez que te pasaban cosas así. ¿Cuándo empezaron a pasarte este tipo de cosas? En realidad me pasa desde que tengo uso de razón. Me pasa desde muy chico. Lo que pasa es que, bueno, de chico es como que uno a lo mejor... tengo recuerdos de cuando era chico, que a lo mejor me agarraba miedo, me daba pánico a alguna situación y no la contaba. A lo mejor pegaba un grito desde mi cuarto, venía mi mamá o mi papá a ver qué pasaba y yo decía cualquier cosa. No quería contar lo que me estaba pasando. O sea, como que me daba ese miedo de decir, no sé si puedo contar esto. No, o sea, tengo esas sensaciones. ¿Pero cuáles de cuando eran era muy esas chico. cosas que te pasaban? Ver sombras, ver cosas que pasaban por al lado, ver Siluetas. luces. Sí, por ejemplo, cuando era chico una vez vi un ojo grande, o sea, ese tipo de cosas raras que son medio difusas, que terminas diciendo, no sé ni qué es. Claro. A ver, así es como lo ¿En tu recuerdo. casa? Eso fue en la casa donde vivía con mis padres. Sí. Eso, digamos, es el modo en el que yo lo recuerdo hoy. No tengo ni idea de cómo pasó, porque yo era muy chico, tendría 7, 8 años cuando me pasó eso. Viste que a veces los chicos recuerdan las cosas de un modo que no es exactamente como las vivenciaron en su momento. Pero me pasaba eso desde chico y bueno, yo no lo quería contar. De hecho, pasaron muchos años hasta que yo me animé a contarle a alguien que me pasaba esto. Y una de las primeras experiencias así fuertes que tuve fue creo que era en el año 93, me parece que fue. Yo trabajaba en una editorial, que hacíamos una revista de música, y era muy común que nos quedáramos a trabajar a la noche. De hecho, una vez estuve 3 días metido ahí adentro. Pero era muy común. Era el edificio Broadway, donde está el teatro, que ahora hay un hotel. De hecho, cuando yo vi que había un hotel, dije, pobre que le toca la habitación esa donde trabajaba yo. Corrientes y Talcahuano. En Corrientes y Libertad. Y Libertad. Entre Libertad y Cerrito. Yo trabajaba en el 7º piso y bueno, me había quedado una noche. Me acuerdo que estaba cerrando una revista que era de un especial de Bon Jovi. Tenía que entrar en imprenta a la mañana siguiente y yo lo tenía que terminar. Había que llevar físicamente para hacer las películas. Era un proceso mucho más largo del que es ahora. Estaba haciendo los últimos retoques, la preparación de archivos y en eso siento un portazo, pero portazo tipo, tiré la puerta con ganas. Sí. Bueno, me levanté, o sea, yo estaba concentrado en lo mío, me levanté, fui a lo que sería la oficina pegada a la mía, abro la puerta y cuando voy a cerrar la ventana, pensando que había sido una corriente de aire, la ventana estaba cerrada. Y las ventanas esas encima, yo me estuve fijando el otro día en las fotos que vi del hotel, ahora las cambiaron, son ventanas nuevas, pero en ese momento habían ventanas de esas que son de hierro, antiguas, que no cerraban nunca, que había que ponerle, eso tenés que poner como 5 centímetros antes, las tenés que juntar y empujarlas. Bueno, y estaba cerrada y el pestillo picarborde, no sé cómo se llama, cerrado. Entonces, claro, ahí yo me quedé mirando y dije, bueno, acá hay algo raro.
dejé la ventana cerrada, dejé la puerta abierta, prendí todas las luces, me fui a ver uno por uno los despachos, la cocina, el baño, todo. Seguí trabajando, no tranquilo, pero seguí trabajando. Hasta en un momento veo, yo tenía la puerta en la oficina donde yo estaba, tenía la puerta a mi izquierda como si fuera un poquitito más atrás, como en ángulo de 20 grados. Entonces veo como una sombra así de reojo. Yo no quería ni mirar, ya sabía de qué se trataba. Hacía mucho tiempo en ese momento que no me pasaba esto, pero ya sabía de qué se trataba. Hasta que la volví a ver y en un momento miro y esa creo que fue la primera vez que vi una silueta casi perfecta. O sea, no se veía como en colores como en la última, pero se veía alguna silueta casi perfecta. Y me quedé mirando así y aparte la estaba viendo de frente. O sea, ya no es que la estaba viendo... Bueno, se me pone la piel de gallina de nuevo. Sí. Lo revivís. Y entonces lo miro, no tengo ni noción del tiempo que pasó. Volví a mirar el monitor y me quedé duro. Intenté seguir trabajando, pero en ese momento ya está. Hasta en un momento dije, no puedo más. Apagué la computadora y me fui. De hecho, me fui del piso 7, nunca en mi vida bajé tan rápido, bajé por la escalera, creo que ni siquiera cerré con llave la puerta, y me fui, la revista perdió el turno en máquina, obviamente. Ese edificio es de la familia Romay, el Teatro Broadway y el Hotel Broadway de arriba, así que podría ser el fantasma de Narciso Ibáñez Menta. ¿Quién te dice? El pulpo negro. Te dejo la inquietud picando. Bueno, pero era, ¿no? quería aflojar un poco el clima. Hay que tener las agallas para ver a un fantasma de frente. Es lo que le pasó a Sebastián y lo que le viene pasando desde que es chico. Yo quiero volver a cuando dijiste que consultaste a alguien. Para mí yo creo totalmente en que te pasa esto, en todas las personas que vienen a contar que le pasan este tipo de experiencias, creo totalmente que efectivamente les pasa, que tienen una sensibilidad especial y demás. Pero me llama la atención lo que decís. No me llama la atención. Me sensibiliza especialmente esto que decís de que uno tiende a pensar al principio, bueno, estaré perdiendo la cabeza. Como que uno le da lugar a esa opción. O sea, porque también debe ser parte de no querer que te esté ocurriendo. ¿Cómo es tu experiencia con eso? ¿Consultaste a alguien para que te limpiara, para que te qué? La verdad que no estoy muy seguro, no es que había un motivo por el cual yo dije, bueno, yo voy a consultar por esto, pero sí en algún momento comentándolo me dijeron, mira, yo conozco una mujer que, no me acuerdo cómo le llamaban, la palabra no era vidente, pero era poner algo similar, medium. Sí. Entonces, bueno, dije, bueno, ok, voy a ir. Yo siempre tuve ese tipo de personajes que te cobran la consulta y demás, lo tuve como, no era muy... No creías. Una chantada, una pensaba que era una chantada. chantada. Exacto, no quería decir así porque... Pero bueno, la verdad es que pensaba eso. Entonces, bueno, ahí fue cuando la fue a ver, pero digamos lo que me movilizó fue más que nada bueno, voy a ver qué onda, a ver qué me dice. La verdad, al principio me empezó a decir cosas que, como que decís, sí, puede ser. Que yo, una de las cosas que me decía, por ejemplo, es, no te tenés que poner nervioso, porque generalmente son compañías de qué sé yo, pero claro, cuando me empezó a tirar compañías de que a lo mejor se te murió alguien recientemente, que yo ese tipo de cosas, como que ahí empecé a dudar, le empecé a poner algunos palos en la rueda, en las preguntas que le hacía, entonces, digamos, dejé de creer y bueno, fue la única vez que fui a hablar con alguien por ese tema. Y en toda esta experiencia que tenés y que te acompaña desde que sos chico, ¿cuál fue la más grosa? ¿La del nene, la del fantasma en la revista o alguna otra? En realidad las más importantes son tres. La de la revista fue la más, fue la con la que sentí pánico. Sí. Cuando sentí pánico de paralizarte, de no poder moverte, hasta que junté el coraje para irme. O sea, ni siquiera junté el coraje para enfrentarlo. O sea, el coraje de moverme de ahí y huir y salir corriendo. Claro. De hecho, me fui a buscar el auto que estaba enfrente, que lo dejaba justo ahí en la cochera de enfrente, que lo dejaba en la calle cuando me quedaba a trabajar a la noche. Y me acuerdo subirme al auto y mirar para arriba, hasta el piso 7, a ver si veía algo. Quedarme unos minutos así y las manos me temblaban. Hasta que dije, bueno, me voy. Puse en marcha el auto y me fui. Entonces esa fue cuando sentí realmente pánico. Después está la segunda, que todavía no la conté,
Y creo que esa fue la más fuerte, digamos, porque tiene una historia que para mí me enteré después de la historia, pero que venía aparentemente de antes. ¿Cómo es eso? Era un departamento donde yo estaba viviendo con mi ex mujer, con la madre de mis hijos. Todavía yo tenía un solo hijo en ese momento, y ahí vivíamos los tres. Y un día yo me levanté, el departamento era un departamento de 3 ambientes, y yo tenía en el living, tenía un escritorio donde tenía la computadora. Entonces me levanté a la noche congestionado, me habían dado unas gotitas para la nariz. Entonces me levanto a la noche, cuando voy a tomar las gotitas ahí en el living, prendo la luz y veo una sombra, como si fuera en el rincón del comedor, y me salió a pegar un grito. Que de hecho del grito que pegué se despertó que era mi mujer en ese momento, y se despertó el nene, que todavía era chiquito. Pero fue un grito así de pánico de ver la sombra esa de nuevo. Entonces, bueno, prendí todas las luces, creo que ni dormí más esa noche. Me pasó un par de veces más en ese departamento de ver una sombra, hasta que en un momento, de hecho después de que lo hice me reía de mí mismo, literalmente me reí porque me empecé a tentar y estaba mal de la cabeza. Me puse a hablarle, a decirle, andate acá, no te quiero ver más, no sos bienvenido. Le decía. Y después me reía de mí mismo porque yo le estoy hablando a la pared, ¿entendés? O sea, era ridículo, porque de hecho ni siquiera lo estaba viendo cuando yo le hablaba, o sea, era hablarle a una silla. Pero bueno, es esa desesperación, viste, de decir, no quiero sentir esto, no quiero verte, ¿por qué te tengo que ver? O sea, si te veo, por lo menos hablame, ¿entendés? Esa sensación de... O querer comprenderlo. Claro. Explícame para qué te veo. Claro, y buscarle el modo racional y no encontrarlo, ¿viste? O sea, decir, qué sé yo, es una mancha negra ahí flotando en el aire que la ves y cuando la mirás desaparece, ¿entendés? Y bueno, y varias veces tuve esa visión ahí, y era siempre en el mismo lugar. Bueno, de hecho en ese departamento un día me había pasado algo, que esto me estoy acordando ahora. Un día lo estaba cambiando al nene en el cuarto de él, y mientras lo estaba cambiando el nene estaba obviamente boca arriba, yo lo estaba cambiando. Y lo miro al nene y el nene saluda como al techo. Entonces yo miro al techo, no veo nada, entonces lo vuelvo a mirar al nene y le digo, ¿quién saluda? Al nene, me dice. Entonces lo miro y le digo, ¿hay un nene ahí? No, ahora se fue, me dice. El nene. Yo no lo vi, pero bueno. Siempre nenes, y los nenes también, tu hijo en este caso, tienen una sensibilidad especial para detectar este tipo de fenómenos. Sí, de hecho yo, obviamente hoy le pregunto y ni se acuerda de Claro. esta situación porque era chiquito, tendría 1 año y medio, 2 años. Bueno, en ese departamento dejé de ver esta sombra. Pasó un tiempo, no sé si pasó 1 año, 10 meses, 1 año, y un día me entero de casualidad, porque una vecina cuenta que en ese departamento donde estamos viviendo habían entrado una vez, hacía varios años, a robar, y a la mujer que vivía ahí la habían matado un par de tiros. Y claro, ahí se me fue la pelea así nada más. Claro. Entonces, bueno, ahí yo fui a hablar con esta vecina y le pregunté. Encima el tema es, ¿viste? Yo le pregunto como diciendo, no, o sea, yo no veo nada, pero vengo a preguntar. Claro, quería recabar información. Igual ella ya sabía porque mi mujer ya la había contado. Pero le fui a preguntar, le digo, che, ¿qué onda? O sea, ¿murió de verdad esta mujer? Me dice, sí, era una mujer que vivía sola, entraron un día a robar, le hicieron robar, no sé, le pegaron 2 tiros y la mataron ahí. Y bueno, preguntando, la habían matado exactamente en el lugar donde yo veía la sombra. Bueno, creo que deben haber pasado 2 semanas que no dormí. Era imposible dormir. Porque cuando me enteré esto, es como que ahí dije, no hay modo de racionalizarlo, pero pasó, ¿entendés? Sí, hay algo que claramente pasó ahí y que yo estoy viendo algún rezago de eso. Y encima me pasó una cosa rara porque es como que yo decía, me agarró como la culpa de decir, encima yo la eché. Claro, de su casa. Claro, pues yo me había puesto a decirle, andate de acá. Sebastián, vos contás que aquella vez, cuando querías encontrar una respuesta, fuiste a ver a una medium. Lo más probable, y esto es lo que se me ocurre para decirte, es que vos mismo seas un medium. Tal vez vos seas una persona que tiene una facultad para ver cosas que la mayoría de nosotros no ve, y que a lo largo de tu vida te vas a ir topando con esto,
Y también puede ser un castigo, una maldición, un don o una virtud. Y dependerá de vos cómo vayas interpretando y tratando este tipo de episodios. Episodios que empiezan, como vos contás cuando sos chico, con siluetas, y que parecen ir haciéndose más nítidos a medida que va pasando el tiempo, porque el último, que fue en realidad el primero que contaste, el del nene, ya se manifiesta en colores y con formas identificables y en un lugar cercano a donde vos estás. Así que la verdad es que tus historias son muy impresionantes en ese sentido, en el sentido de que vos parece que tuvieras alguna especie de canal de percepción especialmente abierto, que ves más allá de lo que el común de los mortales puede ver. Yo me lo he planteado algunas veces. Lo que pasa, el tema es que no... Es algo que no lo puedo... O sea, no es que yo digo, bueno, a ver, quiero ver y veo. O sea, claro. Me parece de golpe... Yo digo, ¿para qué? Claro. ¿Cuál es el motivo de esto? O sea, hasta ahora no me sirvió nunca para nada. No, probablemente no tenga una utilidad en el sentido de servir, pero probablemente sí vos tengas un canal o una percepción especial que está en sintonía con canales de frecuencia que para las demás personas está fuera de nuestro rango de frecuencia, ¿no? Y quizás el fin no es necesariamente relacionado a las apariciones y a eso. Quizás no tenés que ayudar a nadie a que pase a otro lugar ni nada. Quizás simplemente te sirve a vos para de acá al resto de tu vida tener valores que van de acuerdo con eso o lo que sea, ¿viste? Te forman a vos como persona. Sos una persona formada con este tipo de experiencias. Y es una diferencia, y es distinto, y tenés otra percepción, y sabés que esto puede pasar, y tenés otra sensibilidad. Quizás a un amigo le fallecen los padres o lo que sea, y vos tenés otra capacidad de contener o de lo que sea, porque tenés otra percepción. Digo, no necesariamente, a veces uno piensa muy en términos de esto me tiene que servir para algo, yo tengo que hacer algo con esto, y quizás es simplemente formador de tu personalidad. Sí, yo en realidad digo eso porque lo que me pasó siempre es, cuando me pregunto por qué me pasa esto que no me sirve para nada, es como que me genera automáticamente un tratar de descartarlo, ¿entendés? Claro. O sea, porque no es que decís, bueno, yo adquirí un conocimiento y ahora lo voy a usar para tal cosa. Y como la verdad es que hay mucho, como decías vos, hay mucho chanta suelto con este tipo de cosas. Entonces, es muy difícil hablar. Sí, te enfrentás aparte con la desconfianza, con el descrédito, con la incredulidad. La verdad es que para nosotros fue una sorpresa esta última edición de Un Cuento Chino en Primera Persona, en esta etapa, porque creíamos que íbamos a contar la historia de un testigo, y yo creo que en realidad conocimos a un medium. Sí. Es el primero de todos los que hemos entrevistado, de todos los que hemos hablado. El medium vino acá. Lo dice Immorty en nuestro Twitter, dice este muchacho es un medium. Lo dice Emma Esteves también, que dice él tiene la cabeza mucho más abierta que cualquiera. Maxi dice yo tenía un cuento chino, pero él tiene 3. Porque es un medium. Celeste dice piel de gallina. Al escuchar a Sommelier de Café decir que el que cuenta puede llegar a ser un medium. Así lo creo, así lo creo. Te siento como un personaje de una película de Shyamalan, ¿viste? Como I See Dead People. Tal vez seas el nene de Sexto Sentido, Y a lo largo de toda tu historia... A veces molesto con eso, I See Dead People. Sí, exactamente. Si ya puteas en inglés. Claro, exactamente. Sebastián, te agradezco mucho que hayas venido. Nos dejás pensando porque tus historias derivan en un montón de lugares y disparan por un montón de lugares y para distintas épocas y bueno, lo mejor para vos. Ojalá que por tu tranquilidad las historias hayan terminado. Ojalá que haya sido la última la última que viviste, pero veremos cómo sigue todo. Aquí estamos, si es que esto es apenas un punto suspensivo. Esperemos que sí. Yo te digo, hace una semana más o menos, una semana, 10 días, nosotros tenemos 3 gatos. Teníamos 2 y agarramos uno que iba a estar en tránsito y terminó quedándose, así que tenemos 3. Y hace una semana, 10 días, me estaba lavando los dientes y miro así, estaban los 3 gatos en la puerta del baño. Entonces justo los miro diciendo, ¿qué hacen? Siguiéndome. Yo estaba por salir, entonces los 3 juntos, al unísono, hacen así y miran para adentro del cuarto este. Claro, cuando miran los 3, yo dije, ya sé, porque están mirando, y ahí se prendió la tele. Y eran las 3 de la tarde. ¿Ves? Y después estaba todos los días siguientes a las 3 de la tarde a ver si estaba programada para prenderse a las 3 de la tarde, y no.
Claro. Fue la única vez que se Y fue. sí, porque vos Convivís con todavía... eso. Claro, y Así todavía que- no sabés qué hacer con eso. Ese es el tema. Sebas, muchas gracias.